Bendiciones, les saluda su amigo y pastor Armando de Jesús León González. Hoy en el cierre de este curso, de esta clase llamada Homilética, dirigida por nuestro profesor y amigo pastor Omar Borges. Vamos a compartir en el libro de San Juan, capítulo 6, a partir del verso 1 hasta el 15, un relato que yo sé que usted alguna vez lo ha escuchado. Dice el verso 1: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Es una palabra de poder. Vamos a compartir este mensaje en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y hemos colocado a este mensaje un título llamado Multiplicando el Reino de Dios. Aquí vemos en este mensaje varias situaciones, y quiero comenzar por la primera. La primera, lo que veo es un gran problema que vemos acá. Y yo creo que mucha gente, digamos los artistas, los grandes cantantes, cuando ellos llegan a un escenario, a un teatro, a un coliseo, ellos desean ver absolutamente las graderías llenas, abarrotadas de gente. Pero a veces la realidad es otra. A veces solamente le acompañan las familias, la familia del cantante solamente, y el resto del lugar vacío. Eso también pasa en las iglesias. A veces uno como pastor, como predicador, cuando le invitan a un sitio, uno quiere ver multitudes, pero la realidad es completamente otra. Lo que vemos es sillas, pero sillas vacías. Y uno anhelando ver la iglesia llena, pero la realidad es otra. Había un problema en este mensaje, y había un problema que era un problema de multitud. Aquí seguía la gente a Jesús, pero ¿por qué lo seguía? Porque hacía milagros, porque hacía señales, porque hacía prodigios. Por eso la gente lo seguía. Yo creo que si usted invita a su iglesia, amigo pastor, amigo líder, si usted invita a su iglesia un predicador que venga del extranjero, seguramente su iglesia se va a llenar. Pero ¿por qué la gente viene a buscar? ¿Por qué viene la gente a la iglesia? Porque escuchar a una persona de otro país, pero en realidad no buscar la presencia de Dios. Yo creo que tal vez eso es lo que estaba pasando. Dice que había mucha gente, era la fiesta de la Pascua, había mucha gente siguiendo. Ahí había un problema de multitud, pero había otro gran problema. Amén. Había otro gran problema, que aquí la Biblia lo relata, en el capítulo 6. Amén. Sobre el verso 5, cuando Felipe dijo: ¿y dónde compraremos pan para tanta gente? Había un problema de alimentación. Lo mismo pasa a veces en nuestra iglesia. A veces no sabemos qué pan le vamos a dar a la gente que viene a la iglesia. Tal vez 5,000 varones más niños, no había ninguna panadería cerca que pudiera saciar el hambre de tantas personas. Puede pasar lo mismo en nuestra iglesia. A veces queremos grandes multitudes,
Pero ¿con qué calidad de pan? ¿Con qué calidad de predicación vamos a estar? Amén. Pero había también otro gran problema, que así quisieran pan, no tenían el dinero. Dice la Biblia, amén, Felipe le dijo, responde, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Había un problema netamente financiero, un problema de dinero. Y muchas veces esto también pasa en las congregaciones. Cuando se hace una iglesia, comenzamos con las sillas, con el piano, con la batería, con el atril, pero luego el crecimiento de pronto nos queda corto, o de pronto las cosas no se dan y no hay dinero. Había 3 problemas que vemos ahí, pero lo más importante no son los problemas, lo más importante es la solución. Y Dios nos enseña a una gran solución. Creo que aquí en este bosquejo que tengo acá veo unas soluciones importantes, interesantes para compartir con todos ustedes. Y la solución está hoy mismo en la misma iglesia. A veces uno quiere que la iglesia crezca, que se multiplique, y tal vez menospreciamos a las personas que están aquí. Tal vez el más pequeño, y ese más pequeño tenía 5 panes y 2 peces. Amén. La solución está en la gente, y la gente es la que multiplica. La gente es la que da. Algo tiene que dar a la persona, algo tiene que dar. Y efectivamente había alguien que podía dar. Pero lo que me gusta y que enseña la palabra es que a veces nosotros como pastores queremos que la congregación crezca. Queremos ver multitudes, lleno todo absolutamente. Y nos inventamos estrategias, nos inventamos congresos, vigilias, reuniones, pero no descansamos en el Señor. Dice la Biblia que Jesús le dijo a la gente que se recostara en la hierba. Y a veces tal vez usted, amigo pastor, tiene que descansar. Y en ese momento que usted descansa es cuando Dios actúa. Los hizo descansar, los reunió en grupos de 50 grupos y grupos y grupos, y ahí estuvo la otra solución. Hizo una gran unidad, comenzó a generar estructuras y pudo hacer que esos 5 panes, dándoselos a esos pequeños grupos, pudieran ser multiplicados en manos de los discípulos. La solución está ahí, en la unidad. Solamente en la unidad. Usted algo tiene que dar, algo tiene que recibir, y Dios nos muestra esa gran experiencia. Quiero concluir este corto sermón, esta corta enseñanza, con unas pequeñas conclusiones, que son las siguientes. Si usted quiere que su iglesia crezca, crea en la gente que tiene, ámela, confíe en el Señor, descanse en Él, trabaje de manera unida, de una buena palabra, de un buen pan, de un buen pescado, para que se pueda multiplicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te bendiga, te queremos mucho, le amamos en el amor de Cristo. Amén.